Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue después de estos días de lluvia? ¿No hubo problemas en sus zonas? Sin energía unos más de 36 horas, pero todo bien. Más de feliz 14 de febrero que tuvimos, ¿qué más? ¿Verdad? Que valió El la mejor pena. regalo Valió la pena entonces el regalo del 14 de febrero. para más de 9 millones de hondureños. Bueno, qué bueno, qué bueno. Ojalá y la situación mejore, ¿verdad? Que eso es lo que queremos todos. Queremos mejores oportunidades, queremos vivir en paz. Así que contentos por eso, por la justicia. Cuéntenme, ¿están listos entonces para que comencemos? Les recuerdo que cambiamos la fecha, ¿verdad? Les modifiqué la fecha pensando en algunos que habían tenido problema, ¿verdad? Que habían tenido problema para hacer las actividades porque estaban sin luz, el problema de internet. Por eso, generalmente yo les insisto mucho que hagan las actividades temprano. ¿Se acuerdan, verdad? Que lo parezco disco rayado, repitiendo lo mismo desde la primera reunión, porque yo sé que a veces cuando vemos las fechas decimos, falta bastante, pero realmente no es así. Nos damos cuenta que ya al momento de esto, sí es complicado, ¿verdad? Querer estar haciéndolo todo a última hora. Entonces, por eso es recomendable que trabajemos lo antes posible, ¿verdad? Que trabajemos temprano las actividades. Entonces, hoy pues cierran las actividades, ya no puedo dar más espacio, ya estamos en la segunda unidad, ¿verdad? Ya hoy comenzamos la segunda unidad, así que ni modo, vamos a avanzar. Bienvenidas a las compañeras que se acaban de integrar y vamos a dar paso a los compañeros encargados de coordinarnos este tema. Adelante, Lick, compañeros. una consulta. Dígame. Los puntos de la clase anterior todavía no han asignado para ver el total con el que ¿Cuáles pasamos. puntos? Lo de la clase anterior, creo que el martes pasado fue que solo esa está sin calificación nada más ahí en la plataforma. ¿Qué es lo que falta de calificar? Según yo ya lo tengo todo calificado, pero cuénteme qué es lo que falta. A mí me falta esa, la de Wiki, dice ahí, aparece en 0. Pero ya la trabajó. Esa no dijo usted que no había que subir nada, sino que solo era la clase nada más. No, lo que hay que es escribir ahí. Todavía está abierta. Les voy a explicar un poquito, porque es que con esto de la wiki, varios han tenido dificultad. No es subir nada, sino que es escribir el comentario. Escribir el comentario que ustedes, cuáles son las diferencias entre grupo y equipo. Eso lo vimos en una clase, lo recuerdan, ¿verdad? ¿Lo recuerdan Sí, eso? sí, Bueno, sí, Henry entonces, y yo lo hicimos, pero ajá, Henry le preguntó, buenas tardes, licenciada, buenas buenas tardes, tardes. compañeros. Henry le preguntó en la clase pasada y usted le dijo, bueno, eso fue lo que yo entendí también, yo por eso no la trabajé. No, eso es lo que vamos a hablar hoy aquí. Sí, pero a eso hay que escribirlo. Tal vez Ok, ahí bueno, fue mi error. Pero no Entonces, hay opción, sí Lick, hay. de escribir. Ahorita lo vamos a hacer. Voy a dejar de En compartir. la Voy a opción de edit. editar. Aquí ahorita lo voy a compartir, compañeros, para que lo podamos trabajar. ¿Les parece? Ok, Lick, porfa, porque yo como le consulté la vez pasada, se ve que Sí, subir algo, hacer algo, usted dijo, no, ahorita lo vamos a hacer. sí, pero yo me refería, tal vez sí fue un error. Yo me refería a que a lo que me refería era a que no necesitaban subir nada, sino escribir las diferencias entre grupo y equipo. Bueno, voy a empezar a compartirles pantalla. Ok, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Pero sí. espérenme, me voy a poner en modo estudiante porque si no, ustedes no les aparece la misma pantalla. Espérenme.
Vamos a ver, espérenme. Espérenme. Espérenme, espérenme. Chicos, ¿están ahí? ¿Están aquí? Ok, ok, vamos a ver. Bueno, estamos aquí, así les aparece, ¿verdad? La diferencia entre grupo y equipo. Aquí les dice, ¿ven lo que les aparece, jóvenes? Es en Wiki, diferencia entre grupo y equipo, ahí, ¿verdad? Entonces se van a editar. Le doy clic a editar y ahí voy a poder escribir. ¿Ven ahí? ¿Dónde está? Sí. Ok, entonces ahí escriben y le dan guardar. Eso es todo lo que tienen que hacer y no van a repetir lo mismo. Los que ya lo hicieron, el error fue que copiaron los mismos conceptos. O sea, usted lea lo que escribió su compañero. Si eso, usted sume algo que sea diferente a eso. ¿Me explico? ¿Me explico, chicos? Es como un pequeño foro, licenciada, es un Sí, foro. es como un pequeño Ok. foro, nada más que le llaman wiki, porque eso lo que va a hacer es que ustedes van a compartir conceptos que ya vieron. ¿Me explico? Ya, sí, sí, sí. Bueno. Entonces, ahora sí, ¿estamos claros, Vuelva a compañeros? repetir, vuelva a hacer el proceso de nuevo, Lick. Disculpe, es que no le doy a editar, pero no me aparece nada. Bueno, vamos otra vez. Me meto aquí, le doy editar, ¿verdad? Y me voy hasta abajo. Ahí abajo me aparece algo como que fuera Word. No sé si lo ven. Aquí. Sí. Bueno, entonces ahí usted le da hasta el final. Y cuando llegue al final, usted escribe. Por ejemplo, aquí voy a poner diferencia entre grupo y equipo. Entonces ahí escribe usted, no necesita poner su nombre porque ahí va a aparecer que fue usted. Lo que te necesita agregar es de dónde lo tomó o de dónde lo leyó. ¿Sí? Entonces después de que escribió ahí, le da guardar y ya. ¿Estamos? Ok. Ok, entonces ahora... Perdón, licenciada, no escuché. Lo que tenemos que poner al final es la referencia. Sí, la referencia Porque- bibliográfica de donde usted lo tomó o donde usted lo escuchó, lo vio, pudo haber sido un video, pudo haber sido, o sabemos que lo que yo les pido es que pónganlo con sus palabras, chicos, porque a veces le dan copiar y pegar y eso inmediatamente lo identifica, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Bueno, entonces, ¿a quién le correspondería ahora, jóvenes, el tema? A Mili, a Kevin y a Isaías. Pues entonces, somos todo oídos. Muy bien, buenas tardes, compañeros. Hoy junto con el compañero Isaías y su servidor Kevin les hablaremos un poco acerca de las relaciones interculturales y la diversidad. Eh, Primero que nada, las relaciones interculturales, compañeros, se refiere al intercambio y comunicación igualitarias entre ciertos grupos culturales. La interculturalidad no solamente ocupa en la interacción entre, por ejemplo, un japonés o un hondureño, por así decirlo, sino que también sucede entre la interacción entre un hombre, un niño, una mujer, un anciano, un rico o un pobre. Es la construcción equitativa entre personas, comunidades, religión, países y culturas. Eh, para mejorar las relaciones interculturales es preciso comprender el significado de, en verdad, de apreciar la diversidad, con el fin de poseer excelentes habilidades en relaciones interpersonales, ¿verdad? Eh, es preciso conocer y apreciar las diferencias individuales y el objetivo de una organización diversa. Es que las personas de todos los grupos culturales sean capaces de desarrollar su potencial
y no sean limitadas por identidades de grupos como género, nacionalidad o raza. Un objetivo importante de lograr estos grupos es que trabajen juntos de una manera armoniosa. En el contexto aparece el paraguas de la diversidad, que esta presenta una amplia muestra de las maneras en que las personas trabajan en un lugar. Pueden ser diferentes las unas con las otras, como razas, etnias, religiones, orientación sexual y, y demás, ¿verdad? Bueno, yo trabajé en la Moquitia por un tiempo, ¿verdad? Interactué bastante con los miquitos, una etnia, bueno, no muy vista aquí. Ellos me enseñaron distintas formas de pesca, su gastronomía, hasta una manera peculiar de cortarse el cabello. Ellos tomaban una gilet y la ponían encima del peine y lo empezaban a peinar a uno poco a poco, hasta que el pelo fuera disminuyendo. Una vez yo me lo corté así, pero como se tardaba mucho en cortarlo, me dormí y me dejaron casi pelón. Esa es una manera, a mi ver, ¿verdad? Esa es una manera de disfrutar, de convivir, e interactuar con las demás culturas, de ver lo que a ellos les gusta, lo que les ofende, descubrir la manera de cómo relacionarse con ellos, de buscar la manera de romper las barreras de la diversidad, ¿verdad? Bueno, precisamente antes de comenzar a interactuar con ellos, yo tenía una idea muy errónea de cómo ellos pensaban. eh, Tenía una idea muy errónea de ellos. Pensaba que hay que los sapos en la panza y brujo, cosas que siempre se dicen, ¿verdad? Y no me gustaba mezclarme con ellos precisamente por los pensamientos que tenía, pero poco a poco fui viendo la manera de cómo ellos vivían, cómo compartían unos con otros y me llamó la atención y acercándome a ellos de manera tranquila, respetuosa. No le iba a decir tampoco, no me vayas a poner un sapo en la panza, ¿verdad? Porque ahí interactuar con ellos eh, fui viendo que esa loca idea que tenía era completamente errónea. Fue ahí cuando entendí que lo jugaba sin saber cómo eran y es hasta ahora con ese tema me doy cuenta que desarrollé los aspectos de la comprensión de las diferencias culturales, como sensibilidad cultural, inteligencia cultural y respeto y demás, ¿verdad? El respeto, el respeto a los trabajadores se deriva de la valoración de las diferencias respecto a las costumbres de otras personas, puede traducirse en actitudes específicas como respetar a un compañero de trabajo. Es imposible que las, que las políticas empresariales que aumenten el respeto a los derechos de los demás ejercen una gran influencia positiva sobre el espíritu de tolerancia de una compañía. Por ejemplo, el trato más equitativo para hacer que los gays o las lesbianas se sientan más satisfechos y menos dispuestos de dejar la compañía. Por estos lados tenemos lo que es el individualismo. Una, que esta es una actitud mental en la que la gente se ve a sí misma, primero como individuos, que ellos creen que sus propios intereses tienen prioridad sobre los demás, que ellos están arriba, que son los primeros. Por otro lado, tenemos el colectivismo. Este es el sentimiento de que el grupo y la sociedad reciben la máxima autoridad, es la aceptación del poder, de la autoridad, las personas pertenecientes a cierta cultura aceptan la idea de que los miembros de una organización pues sean diferentes, pues sean de diferentes niveles de poder, autoridad
en una cultura. No tiende a aceptar menos el poder y la autoridad de los empleados, no reconoce con facilidad una jerarquía de poder. Eh, Me pareció muy interesante, la verdad, este tema de las relaciones interculturales, ya que aunque nosotros no los notemos, lo, lo vivimos casi a diario, porque en mi ejemplo, no solamente interactué con los miquitos, también interactué eh, con diferentes razas, diferentes etnias, diferentes personas con diferentes orientaciones sexuales y la verdad me parece muy interesante el tema. No sé si mi compañero Isaías le paré y le comparto la palabra, le cedo la palabra, compañero. Bueno, buenas tardes, compañeros y licenciada. Este, Afirmando lo que decía el compañero, ¿verdad? Que las relaciones interculturales requieren de bastante innovación, de diversidad y de capacidad de adaptación. Yo quisiera que ustedes, los demás compañeros, me dijeran si han tenido alguna experiencia como la que decía el compañero, tratando con personas, o sea, que ustedes primero pensaron que no se iban a llevar bien con ellas o las juzgaron sin saber cómo eran. Cuenten. ¿Puedo participar, compañeros? Dele, Lick. Ok, me encanta este tema y coincido con el compañero, ¿verdad? Con los compañeros que están coordinándolo, porque creo que es un tema que lo vivimos, pero que a veces no le metemos mente, no le metemos pensamiento, ¿verdad? A veces vivimos con nuestros conceptos ya predispuestos a muchos conceptos que nos han socialmente se nos han heredado. Es como cuando nos heredaron el idioma español, ¿verdad? Los españoles que nos colonizaron. Entonces también nos han heredado algunas ideas que no son del todo funcionales en esta sociedad, ¿verdad? De repente nos cuesta yo creo que a la generación de ustedes, este es un tema mucho más fácil de manejar, pero a la generación anterior, ¿verdad? Y hablo de mi generación, de los años 70, y para allá ni les cuento, porque allá todavía es mucho peor, ¿verdad? Pero nos ha costado mucho ir rompiendo estas barreras en relación a credo, en relación a raza, en relación a política, incluso a deporte. O sea, se nos ha ido heredando de que somos contrarios, de que no podemos trabajar juntos. Y yo creo que el gran reto de la sociedad de hoy es poder trabajar en equipo. Lo veíamos en el tema anterior y hoy por hoy en este tema estamos viendo el hecho de no discriminar. ¿Por qué? Porque me caen mal, ¿verdad? Las personas de tal partido, o me caen mal las personas de tal equipo, o me caen mal las personas con preferencias sexuales diferentes a las mías. Creo que todas esas cosas nos están invitando a ser un poquito más tolerantes, a darle la oportunidad a la otra persona. El compañero compartía una experiencia muy enriquecedora. Imagínense trabajar con una etnia diferente a la nuestra, que eso hace que nos cueste. Igual los latinos cuando nos vamos para otros lados por cuestiones de necesidad, emigramos a Estados Unidos, Europa o simplemente, fíjense que simplemente esas diferencias se dan aún dentro del mismo país. Tenemos lenguaje diferente, todos hablamos español, pero llegue usted al sur buscando un vasito, no lo va a encontrar, ¿verdad? Ya es un pilón o yo no sé cómo es que le dicen un topollillo, ¿verdad? Son cuestiones diferentes a los niños, chihuines, güirros, micos. O sea, son diferentes formas de nombrar una misma cosa o una misma persona. ¿Cuánto le ha costado a la mujer, por ejemplo, integrarse a la fuerza laboral? Porque hasta hace unos años la mujer era para quedarse en la casa cuidando niños y haciendo la comida. Y el reto que hemos tenido como mujeres de integrarnos a la fuerza laboral, de ser productivas y aún se nos pide que sigamos atendiendo las cuestiones de la casa, ¿verdad? O sea, llegamos y tenemos la responsabilidad de lidiar con los hijos, de hacer la comida, de limpiar la casa y
gracias a Dios, insisto y repito, que estas diferencias cada vez generacionalmente van siendo menos, porque también vemos a los muchachos que también llegan de trabajar, pero ahora no llegan solo a ver televisión y a pedir su cena, sino que muchos llegan a apoyar a la pareja, ¿verdad? Que también viene de trabajar y entre dos, pues el trabajo es menos complicado. Entonces, cuando lo hablamos socialmente, vemos esas grandes diferencias. Imagínense en una empresa donde hayan personas de diferente religión, de diferente idiosincrasia, simplemente en el instituto. En el instituto tenemos la gran bendición, el Instituto Tecnológico es multicultural. Llegó un momento en que en el instituto teníamos compañeros garífunas, compañeros misquitos, una compañera española, teníamos una compañera también de descendencia alemana, tenemos un dominicano, o sea, hay como diferentes razas y a veces, por ejemplo, los dominicanos son como muy alegres, muy escandalosos para hablar y a veces los demás podemos pensar es que está peleando, pero es parte de la forma o de la cultura de esta persona. Entonces, qué difícil es integrarnos a equipos porque nos predisponemos y de repente por cuestiones religiosas, miren, la religión es personal y cada uno de nosotros tiene su propia religión y eso es válido y respetable y eso es más bien uno de los tesoros más grandes que podemos tener los seres humanos, creer en alguien, ¿verdad? Superior, que nos guía, que nos ayuda en nuestras necesidades, pero también, ojo, porque no nos vuelve jueces de los demás. No somos nosotros los encargados de decir qué está mal y qué está bien, si nosotros tenemos que aprender a respetar las ideas del otro. Y en la medida en que nosotros respetemos esas ideas, en esa medida vamos a poder hacer un trabajo de equipo. Entonces, yo no sé en la actividad de este grupo, el trabajo de esta actividad, perdón, es un caso. Yo se los compartí, creo que se los compartí, ¿verdad, chicos? ¿Se los compartí o no se los Sí, el compartí? WhatsApp Sí, lo envió. ¿verdad? Sí, y ahorita voy a intentar ver si lo puedo compartir aquí, porque es un caso bien interesante, porque es una de las situaciones que yo creo que más nos cuesta a todos entender, aceptar, ¿verdad? Nos cuesta esa parte, ¿la ven? Y es Sí, Lick. el farmacéutico transexual. No voy a leerles el caso porque yo no sé qué dinámica tienen. Me ha gustado cómo lo han manejado, se nota que han leído el tema, sobre todo que tienen experiencias que compartir, pero sí fíjense las preguntas, ¿verdad? Las preguntas que eso es lo que nosotros tenemos que responder en el caso. ¿Qué recomendaría usted que hiciera la administración de King Soopers acerca de la petición de Dower de vestir ropa de mujer en el trabajo? La segunda dice, ¿qué pretexto relacionado con el trabajo puede dar la administración de King Super para rechazar la petición de Dower de usar ropa de mujer? ¿Qué arreglo puede usted ofrecer que satisfaga las posiciones tanto de King Dower como de la administración de King Super? ¿Y qué tiene este caso que ver con la diversidad cultural en el trabajo? Sí, en base a eso, y como decían los compañeros, es bueno escuchar opiniones en relación a lo que las experiencias que ustedes han tenido. Adelante y gracias por dejarme participar. Bueno, si ningún compañero tiene una experiencia que quiera compartir, voy a seguirle compartiendo el tema. No hay nadie, pues. Bueno, asumo que voy a continuar. Yo les voy a hablar un poquito sobre la comprensión de las diferencias culturales. Comprender las diferencias culturales es la labor básica que debe realizarse para establecer buenas relaciones interculturales y consiste en comprender las diferencias culturales, dice. Esto tiene varios aspectos. El primero es uno que ya mencionó mi compañero en el principio, y que es la sensibilidad cultural, pero creo que no explicó lo que era, yo se lo voy a explicar.
Dice que es mostrarse paciente y adaptarse, ser flexible, estar dispuesto a escuchar y a aprender de otras personas que son diferentes a nosotros. Y él lo decía que él desarrolló sensibilidad cultural porque al estar allá trabajando con los misquitos, que dijo él, el ejemplo, él la desarrolló de alguna manera. También otro aspecto importante para la diversidad cultural es la inteligencia cultural. Tener inteligencia cultural, ¿qué implica? ¿Qué es? O sea, ¿qué se les viene a la mente a ustedes cuando les dicen, tienes que tener inteligencia cultural o esa persona es una persona que tiene mucha inteligencia cultural? Bueno, buenas tardes, compañeros. Que licenciada, creo que inteligencia cultural, yo creo que abarca un montón de cosas. En este caso, cultura referente a lo nuestro del país y cultura con respecto a nuestros valores, creo también, porque nosotros los hondureños nos conocen hasta en la manera de cómo nos paramos nosotros en una esquina. Que a mí me pasó una situación, tuve la oportunidad de viajar a Colombia, yo me paré en la esquina de una calle cruzando y alguien que se acercó me dijo a mí, usted no es de aquí, ¿verdad? Usted es de afuera. Yo le dije que por qué. Me dijo que sí, no, me dice, es que quizás usted es centroamericano, es que los centroamericanos tienen esa cultura de pasarse corriendo por el medio de las calles y no ven que están, no recuerdo, creo que le dicen pasarelas, esos puentes que ponen arriba de las calles, o no respetan el semáforo, y eso es verdad. Y a veces uno da de notar mucho lo que es en su país. Y sí es bueno compartir con otras culturas también y conocer, ¿verdad? Qué es lo que ellos hacen, su manera de entenderse, su manera de vivir. Y no yéndolos tan largo también, creo que aquí dentro del mismo país tenemos diferentes no culturas, sino que diferentes maneras de decir, de vivir las cosas y todo, porque si nos vamos al sur, en el sur es muy distinto, como la licenciada decía, o sea, hay un montón de cosas que uno queda como en las nubes cuando vaya aquí de la costa norte. Y a uno que es del norte lo conocen en el sur, porque, o sea, uno llega allá, incluso en Tegucigalpa, ¿verdad? Uno va muriendo de frío y todo, ya empiezan con estos costeños y que no sé qué y que lo otro. Pero es bueno siempre aprender diferentes culturas, ¿verdad? Porque en el momento que uno sale y todo aprende a relacionarse, a conocer algo nuevo y saber, ¿verdad? Como decía el compañero que él entendió de los miquitos, que los miquitos no eran lo que decían, sino que ellos defendían lo de ellos, pues su cultura, al igual que los garífunas, muchos de nosotros escuchamos y cuando viene alguien de afuera o personas que han venido a visitarme, solo cuando mencionan garífunas, estos negros, brujos y que todo, porque eso es lo que mencionan, ¿verdad? O bailadores, o que bailan punta, que no sé qué, pero metiéndolos muy a fondo con ellos, he tenido la oportunidad de compartir con ellos también. Y uno entiende, ¿verdad?, el por qué ellos bailan, porque ellos cuando alguien muere, ellos bailan, ellos cuando alguien nace, ellos bailan, e incluso sus ataúdes, pasean sus ataúdes y sus cadáveres ellos por la playa y todo. Y cualquiera que los vea ellos dice, no, están bailando punta porque es que les gusta el ritmo punta nada más. Y entender esa cultura es bien complicado. Yo hablaba con uno de ellos hace como unos 6 meses, creo yo, que por qué hacían eso. Y él me decía, no, es que nosotros cuando alguien nace, no bailamos de felicidad, nosotros bailamos como de tristeza, porque todo lo que viene a pasar a este mundo, de nuestros ancestros y todo lo que hemos vivido, ellos vienen como que arrastrando eso de la esclavitud todavía hasta este tiempo y por eso lloran. Y cuando alguien muere me dice, nosotros bailamos, pero sí, de alegría y tristeza a la vez, alegría porque se va del sufrimiento de este mundo y tristeza porque es un ser querido. Entonces, tiene que uno como que adentrarse a la cultura, ¿verdad? De un grupo, una etnia o incluso otro país para entenderlos. Creo que ellos no nos entienden mucho a nosotros. Para ellos algunas cosas que hacemos nosotros son muy raras y nosotros para algunas cosas que hacen ellos son muy complicadas, ¿verdad? Pero creo que sí es importante como que entender la cultura que tenemos dentro del país nosotros, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos unas riquezas culturales en Honduras que ni siquiera nos damos cuenta y andamos buscando en otros países o en otros lugares
culturas diferentes y todo, y no conocemos ni siquiera la nuestra. Gracias, compañero Henry. Tenés mucha razón con lo que acabas de decir. El ejemplo que diste de cuando viajaste a otro país también es exactamente lo que significa la inteligencia cultural, porque dice que la inteligencia cultural es un aspecto avanzado de la sensibilidad cultural y se caracteriza por la capacidad de poder ajustarte, adaptarte sin problemas y sentirte cómodo en presencia de personas que son de otra cultura. O sea, es tener la capacidad de observación y entender la manera en la que se comportan las personas de otra cultura y entender cómo debes comportarte ante personas que son de otra cultura. Bien lo dijiste, que cuando estabas en otro país reconocieron rápido, uno de ese país reconoció que vos eras de fuera por tu comportamiento. Eso quiere decir que esas personas desarrollaron inteligencia cultural, que solo con ver a una persona, su manera de hablar, su manera de actuar, se puede identificar que es de una cultura diferente. La inteligencia cultural es la capacidad que tiene un extraño de interpretar tu comportamiento. Un comportamiento poco familiar y ambiguo de una persona te deja pensando, pues te dice, este no es de aquí o este viene de algún otro lado. La persona que tiene una gran inteligencia cultural puede descubrir las peculiaridades de un grupo y los aspectos del comportamiento de otras personas. Otro aspecto de la comprensión de las diferencias culturales es el respeto a todos los trabajadores y culturas. Y esta es una estrategia eficaz para la comprensión, o sea, el respeto intercultural. Y consiste en respetar a todas las demás personas que trabajan con usted, incluyendo sus culturas. Y pues esto es algo muy importante porque el respeto es estar convencido de que aunque una persona es diferente, aunque su cultura pueda ser muy diferente a la tuya, no quiere decir que debamos valorarla menos que la nuestra. O sea, todos somos importantes, todo merece pues el respeto, porque de eso se trata, o sea, de valorar las diferencias, como lo decía el compañero al inicio. Dice que otro aspecto es la fluidez cultural. Eh, ¿A qué se refiere con fluidez cultural? Dice que es tener la capacidad de hacer negocios en un ambiente internacional y muy diverso. Para alcanzar esto se requiere que una serie de habilidades, tales como las de relacionarse bien con la gente de diferentes culturas o también conocer un segundo idioma. ¿Qué piensan ustedes al respecto de esto? O sea, de tener fluidez cultural, perdón. O sea, poder hacer trato con personas que son de otros países o poder venderles algo a personas que no son de su cultura. Buenas tardes, compañeros. Con respecto a la inteligencia cultural, ¿verdad? Yo pienso que es muy importante, voy a recalcar lo que Henry dijo, ¿verdad? Que somos muy conocidos los hondureños por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de pararnos, hasta nuestra forma de vestir. Nos conocen a leguas. En Estados Unidos le dicen a uno, vos sos de Honduras, vos sos de tal lugar, ¿verdad? Porque las personas aprenden esa inteligencia cultural. Otra de las cosas que yo quisiera aportar es que esta es una habilidad que se ha ido, bueno, en el ámbito empresarial, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de tratar con muchas personas y este tipo de personas con esta inteligencia cultural tienen unas habilidades increíbles y por ende son muy solicitados en las empresas también, más que todo con las que hacen negocios con otros países, ¿verdad? Porque hasta la forma de hablar, usted mencionaba, compañero, lo que era el respeto fundamental, porque hay otra gente, otros países, otras culturas que de repente para ellos es hasta una forma, ¿cómo le puedo decir? Ay, perdón, se me escapa la palabra. Es hasta entrar con zapatos a la casa, usted le está faltando al respeto. A eso es lo que me quería referir. Entonces, muchas veces estas personas estudian tanto, conocen tanto culturas, que hasta con el simple hecho de decir una palabra, usted no puede concretar un negocio por la forma de comportarse, todo eso. Entonces, sí es muy importante que
que tengamos inteligencia cultural y que sobre todo mantengamos el respeto, porque nos vamos a encontrar con personas que no vamos a compartir su cultura, su religión, porque dentro de los negocios siempre a veces se habla de todo un poco, ¿verdad? Entonces, el respeto ante todo es muy importante. Me sumo a lo que estaba diciendo la compañera y creo que ha dado con una palabra clave y es el respeto, porque yo puedo pensar diferente a 1, 2, 3, 4, 10 compañeros de trabajo y puedo expresar mi diferencia y eso no lo hace mi enemigo, ni me hace a mí enemiga de esa persona, simplemente tenemos criterios diferentes. Es más, yo creo que si esa diferencia la podemos manejar de manera adecuada, más bien sería algo que sumarle al proceso o al trabajo de equipo. Les decía y les sigo compartiendo el ejemplo del instituto, ¿verdad? Que habemos de diferentes zonas, tenemos compañeros de Tegu, de Ceiba, de San Pedro, de fuera del país también y tenemos diferentes formas, profesiones igual, ¿verdad? Tenemos ingenieros, tenemos doctores, tenemos arquitectos, tenemos diferentes pedagogos, psicólogos, pero eso es enriquecedor para una empresa y debería ser. Y algo que es sumamente importante y es creo que son de las ganancias de esta nueva era, de este nuevo siglo, es aceptar y respetar las opiniones y las creencias del otro, porque en el caso que les compartía, que es el caso que nos compete desarrollar con este tema, es un caso complejo porque es una persona, un químico farmacéutico que está haciendo su transición de cambio de sexo y le está pidiendo a la empresa lo contrató como hombre y le está pidiendo a la empresa que le permita vestirse de mujer. Obviamente, para muchos no es fácil por cuestiones religiosas, por cuestiones de creencias personales. Sin embargo, cuando ustedes vean este caso, chicos, véanlo con ojos de profesional. No lo veamos con ojos de iglesia o con ojos personales, porque eso es respetar. O sea, usted tiene sus creencias y no lo vamos a hacer cambiar y cada uno de nosotros tiene sus propias creencias. Pero creo que sí, que es muy importante que también cada uno de nosotros identifique que también tenemos áreas que hay que trabajar y tolerar. Y en este caso, esta persona está tomando una decisión personal, que es un cambio de género, que no tendría que afectar el trabajo. Porque, ¿cuál es la diferencia entre que sea un químico farmacéutico o que sea una química farmacéutica? Creo que todo viene, o no sé, ¿en ustedes habría algún problema? Chicos, me gustaría escuchar. Pues yo pienso, licenciada, yo desde mi punto laboral o como jefe, siempre y cuando no afecte en cuestión laboral, por mí no hay ningún problema, ¿verdad? Bueno, con respecto a eso, de hecho, la experiencia que compartí yo fuera, lo que hablaba el compañero con anterioridad y lo que dice la licenciada, a mí me tocó que antes de viajar a ese país, yo iba de hecho por cuestiones de negocios. Tenía un amigo de una empresa de café con Ganoderma, se llama Organo Gold, se llama la compañía. Y a él lo conocí. Yo no soy profesional, únicamente iba a bachillerato y todo nada más. Pero me dijo que si quería la oportunidad de participar en esa empresa, de ir a una conferencia, presentación del producto que iba a llegar a Colombia y todo representándolo porque él no podía venir. Y de hecho a mí me tocó que estudiar un mes, creo yo, los comportamientos de los colombianos, no cometer un error con algo, pues con una palabra o una expresión. Y cuando yo llegué y nos reunimos y todo, bueno, algo que me llamó la atención, ¿verdad? Es que el colombiano, incluso hasta el de clase más baja, siempre anda con un saco y anda bien vestido. No es como nosotros acá, ¿verdad? Nosotros lo que nos ponemos ya estuvo, cualquier reunión y todo. Entonces fue algo, ¿verdad? Que cuestión de cultura y todo. Pero con respecto a lo que la licenciada estaba diciendo, a la última reunión, cuando ya hubo que presentar lo último ya y a ver si se cerraba el negocio o no,
la persona más importante sí era un transgénero. Y usted sabe que aquí en Honduras, pues igual, todavía como que hemos crecido con esa cuestión en la mente, ¿verdad? Esa ideología y todo. Y entonces, saber la manera de cómo expresarse y todo, saber que era la persona más importante. Y fue algo bien complicado porque yo no sabía si decirle, si llamarla como por de manera masculina o femenina, no sé qué. O sea, no sabía realmente y sabiendo que era la persona más importante de ese momento. Y al final tuve que esperar que alguien más tomara la palabra para ver cómo se dirigía esa persona. Y la verdad que sí, se logró el objetivo y todo, y una persona muy profesional. Y con respecto a su pregunta, yo creo que igual, ¿verdad? En los trabajos se debe de respetar todo eso, ¿verdad? Porque es una decisión muy personal. Y siempre y cuando no vaya a afectar los intereses de la empresa y no vaya a mezclar sus inclinaciones y todo con el asunto laboral, yo creo que no habría ningún problema. Pero si es lo contrario, yo creo que cualquier dueño de alguna empresa tendría cualquier problema, ¿verdad? Sí, es que aquí van varios elementos culturales, personales, religiosos implícitos. Entonces no es fácil. Yo no sé si ustedes recordarán, creo que el periodo pasado o el año pasado, había un caso de una estudiante que quería demandar o demandó a alguien porque la llamó compañera y quería que le dijera compañere, ¿verdad? Ni compañero ni compañera, sino compañere. En Estados ¿Y qué Unidos, era creo que entonces? sí. Pues sí, ahí donde venimos todos comenzamos bueno, y entonces, no, ¿qué es? Pero la verdad, no sé si ustedes oyeron ese caso. Yo la escuché también, Sí, pero en yo realidad sí lo me escuché. causó Ahí, como risa perdón. porque no sabía en realidad, ¿y cómo le van a decir si ese género no existe? Ahí es donde tenemos que empezar a usar, ¿verdad? O estudiar la inteligencia cultural, porque hoy en día va a ser común. Bueno, nuestro país es un poquito más conservador, ¿verdad? Pero si a uno le toca viajar o algo, yo estuve viendo la otra vez que incluso en Europa ya hay baños con el término compañere, no con el término, pero ya no es hombre o mujer, sino que ya le añaden otro. No, Ujú. no recuerdo cuál, pero era otro, ya un tercer baño con otro término de género, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos que empezar a estudiar y a respetar, ¿verdad? O sea, yo desde mi persona, es mi punto personal, Exacto. ¿verdad? No lo comparto, pero lo respeto. Yo pienso que Exacto, es que yo a esa es la invitación, Marisela, porque la teoría no es que cambiemos nuestra forma de pensar, cada uno de nosotros piensa en base a sus valores, pero también cada uno de nosotros debe desarrollar la empatía y la tolerancia. Entonces, en el sentido, obviamente, no, por eso les decía, a ustedes como generación, tal vez se le hace mucho más fácil que a otras generaciones anteriores. Por ejemplo, yo soy de una generación atrás. Y sin embargo, me ha tocado abrir mi mente y entender y aceptar, respetar y estudiar, que esa es la parte que yo creo que a muchos nos ha quedado. Nos hemos quedado llamando a las personas con una identificación sexual diferente con sobrenombres y hasta despectivos, porque muchas veces por desconocimiento. Entonces creo que esto también nos invita a leer, nos invita a estudiar, a ver, vaya, el caso que mencionábamos del compañero, bueno, ¿y qué querrá decir ella? Porque era una muchacha, pero no era compañero ni compañero, sino es compañera. ¿Y ella qué se refería? Que ella no se identificaba con ningún sexo, según lo que yo entendí, ¿verdad? Entonces, esto nos dice que desde todos los puntos de vista debemos nosotros irnos educando no es para que cambiemos y ahora pensemos diferente, no, porque esas son cosas que tienen que ver con nuestros valores, con nuestra idiosincrasia, con nuestros procesos, pero sí profesionalmente requiere que seamos tolerantes, que seamos comprensivos, que no seamos dictadores ni juzgadores. Entonces nos invita al conocimiento, nos invita a la empatía, nos invita también a que podamos nosotros
desarrollar esa habilidad de trabajar con personas que aunque no pensemos igual, podemos aportar grandes cosas a la empresa. Y yo creo que de eso se trata este tema y de eso se trata el caso que les menciono y que ustedes van a leer detenidamente. Es un caso que es corto, pero que tiene todo un trasfondo que tiene que ver con los valores. Muchos, miren, muchos compañeros, muchos jóvenes de esta clase, que han llevado esta clase, en ese caso dicen, no, es que no es posible, ¿cómo van a dejar? La empresa no puede permitir, porque si es que la empresa también tiene que ser flexible con sus valores, con sus principios. Y como decían ustedes, si no afecta, o sea, directamente a la empresa, en cuanto al objetivo para el cual fue contratado la persona, no debería de importar el género. Sin embargo, nosotros aquí todavía podemos ver anuncios donde dice se requiere cobrador sexo masculino. Todavía seguimos siendo discriminados por sexo. Cuando se supone, ¿verdad? Y se aspira a que tengamos igualdad de oportunidades, pero nosotros lo vemos por la fuerza física, por ejemplo. Gente que dice, ¿cómo va a andar una mujer cobrando en los montes? Una mujer puede andar cobrando en los montes, eso no es el problema. El problema en sí es nuestro entorno. Ese es el detalle. Entonces yo creo que no, cuando las preguntas de reflexión que nos hace el caso, obviamente requiere que leamos, pero también requiere que reflexionemos sobre el tema. ¿Por qué yo le tengo que dar una excusa a esa persona y por qué no le puedo decir que si siempre y cuando cumple con sus funciones, con sus responsabilidades, puede hacerlo? Porque si no, yo la estoy discriminando. Yo les estoy privando de un derecho que tiene ella como persona. Y acordémonos que hay diferencias legales de un país a otro. Por ejemplo, las maquilas cuando vinieron aquí, yo recuerdo, a lo mejor ustedes no porque ustedes ya crecieron en la época de las maquilas aquí, pero en mi tiempo las maquilas vinieron, ¿verdad? Y era bien difícil para mucha gente adaptarse a la forma de las maquilas. Eran maquilas coreanas, eran maquilas colombianas, eran maquilas gringas y adaptarse a esos procesos no fue fácil para las personas que empezaron a trabajar, ni para ellos tampoco, porque había que adaptarse a muchas cosas. Chicos, este tema está sumamente interesante, pero les cuento que 5 minutos y se nos termina la licencia porque solo había 1 hora. Como yo había reservado 2 horas, pero como lo corrimos para las 6, entonces solamente, entonces no sé chicos, si en 5 minutos hacemos el análisis final. Tiene razón, Lig, disculpe, es un tema muy complejo y muy extenso, la verdad, y que requiere bastante tiempo para poder analizarlo en su totalidad. Yo no llegué, pero ni a la mitad de lo que tenía preparado, lo que iba a decir, y la verdad es que yo ya no cuento con tiempo, Lig. Sí, y yo creo que la discusión fue muy enriquecedora y creo que esto nos invita a todos a que leamos el capítulo, invirtamos jóvenes tiempo en leer. El poder, la lectura nos va a dar poder porque nos va a dar conocimiento y usted se va a empoderar y va a poder escribir. A algunos les preocupa, Licky, ¿cuánto tengo que escribir? ¿Cuántos renglones? Miren, cuando ustedes se empoderan, los renglones es lo de menos. Más bien ahí uno dice, no, escribí mucho. Entonces yo los invito a que hagan esas lecturas, comiencen ya a trabajar en las actividades de la segunda unidad. Les invito a que trabajen este caso, lo trabajen esta semana. Yo estoy disponible como siempre. Siempre que ustedes me han escrito o me mencionan algo, yo les he respondido. Y si alguno lo he dejado en el aire, por favor, dígame para poderle apoyar, porque también a veces yo tengo 2 clases y también estoy apoyando los procesos de becas y a veces puede ser que alguno de ustedes haya pedido ayuda y yo no le haya respondido, pero créame que no ha sido mi intención y si ha pasado así, hágamelo saber. Yo les paso mandando información que es con la que yo puedo contar. Entonces, no sé, chicos, muchísimas gracias por su tiempo. Este tema es un tema sumamente interesante. Creo que todos los temas de esta clase no solo son para la clase, son para la vida. Y en la medida en que nosotros enriquecemos con experiencias como la que los compañeros nos dieron hoy, en esa medida pues todavía aprovechamos más.
¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por el tiempo. Cualquier cosa, yo estoy a la orden a través del WhatsApp y a través de la plataforma que es el medio oficial. Ahorita yo dentro de una hora más o menos, yo subo este video, esto está siendo grabado para que los que no pudieron asistir o si usted tiene alguna duda en algún tal cosa, pueda ver nuevamente esta clase, ¿verdad? Les agradezco y a los chicos de la próxima que se preparen y sigo a la orden para apoyarles. Oye, gracias. Gracias, licenciada. Feliz noche, feliz tarde, compañeros. Igual, felicidades. Buenas noches, Nick. Que descansen, gracias. ¿Cuál descansar y tenemos clases hasta las 10? Ah, pues, sorry. Éxitos.